Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un verdadero placer acompañarlos. Y Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia Brasil. La mayoría de los brasileños rechazan la privatización de Petrobras y apoya la huelga de los camioneros. Esa es la conclusión que se desprende de una encuesta de Datafola a 10 días de un paro que crece y al que se suman más sectores. Tenemos ese análisis. Segundo tema que es noticia, Colombia. Las denuncias de fraude a favor del candidato de la extrema derecha, Iván Duque, crecen. El centro de las miradas se posa en un formulario que habría sido alterado por los jurados de mesa el pasado domingo, día de elecciones. Las instancias involucradas se han pronunciado, tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, México. Justo a un mes de la contienda presidencial, la intención de voto favorece al candidato progresista Andrés Manuel López Obrador. Así lo revela la más reciente encuesta de opinión. Y nos preguntamos, ¿la maquinaria será que esa maquinaria política de siempre lo dejará ganar? Tenemos el análisis de noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, al 10º día de huelga de los camioneros, la crisis social se intensifica. Este miércoles, empleados de la petrolera se suman a la protesta para exigir un cambio en la política de precios de los combustibles y elecciones directas. Aquí tenemos los detalles, tenemos ese panorama. La madrugada de este miércoles, la Federación Única de los Petroleros inició una huelga de 72 horas en respaldo a los movimientos de camioneros y transportistas para exigir la revisión de los precios del gas y de los combustibles, el retiro de las Fuerzas Armadas de las refinerías, el fin de la venta de los activos de la estatal Petrobras y denunciar la gestión del presidente de la compañía, Pedro Parente. Nuestra razón principal para esta huelga es esta política de precios que Pedro Parente ha puesto en marcha, que favorece a los inversores extranjeros más que a las personas mismas. Estamos en contra de la venta de refinerías y de una Petrobras 100% pública que cumplirá con su función social. Produciremos, refinaremos y corregiremos el precio de los combustibles y el gas para cocinar a un precio que las personas puedan pagar. Hace 10 días, los camioneros y transportistas mantienen paralizadas las principales vías del país en protesta por el aumento del precio del combustible. La medida obligó al presidente de facto, Michel Temer, a anunciar una reducción en el precio del diésel durante 60 días y una política de ajustes mensuales en un intento por poner fin a las demandas del gremio. Sin embargo, no fue suficiente para el sector, que asegura que sus derechos no son reivindicados y que los anuncios no cambian la política de precios de Petrobras. La huelga fue respaldada por estudiantes, profesores y las principales centrales sindicales del país. La convulsión social responde a las políticas privatizadoras iniciadas en 2006 tras el impeachment aplicado contra la presidenta Dilma Rousseff. La llegada de Temer a la presidencia abrió las puertas a la privatización de la estatal Petrobras con la venta de activos claves para su funcionamiento. Otro hecho que se suma al malestar social es la arbitraria decisión de encarcelar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado sin pruebas a 12 años de prisión. Este martes, a un mes de su encarcelamiento, el Tribunal Regional Federal de la Tercera Región ordenó la restitución de sus derechos como expresidente. Nacho Lemos nos amplía mucho más desde Sao Paulo. Hola Nacho, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza esta jornada allí en Sao Paulo? Saludos, Tatiana. Sí, es una manifestación una protesta que comenzó por parte de los camioneros brasileños por la reducción de impuestos sobre el combustible diésel. Ahora se ha transformado en una gran manifestación de diferentes sectores de la sociedad. Hoy han marchado sectores de la clase media, el movimiento sin techo, los afectados por represas, estudiantes, diferentes movimientos sociales, sindicatos que han denunciado la política de combustibles adoptada por Michel Temer y Petrobras a partir de la presidencia de Pedro Parente en la mayor empresa brasileña. En ese sentido, han dicho que no solamente se debe acabar con la política de aumento de precios en el diésel, sino que también sobre otros combustibles. Justamente hoy Petrobras ha anunciado que mañana aumentará el precio de la gasolina en casi 70 centavos y en ese sentido los movimientos sociales volvieron a indicar que debe haber un cambio en la política de precios en Petrobras, que pasó a depender de los precios del mercado internacional, acabando con el control de precios por parte de la empresa como una empresa
que tiene una función social en el país, y además también han denunciado el precio del gas que llega a los hogares, que ha aumentado cerca de $12 desde el 2016, desde aquel 2016 en que tuvo lugar el golpe parlamentario para dar lugar al gobierno de Michel Temer. Ha mostrado el aumento sistemático del precio de los combustibles, también la privatización tanto de los pozos del presal, del enorme campo de petróleo del presal, como también de las empresas que constituyen el sistema Petrobras, y es por eso que la población hoy ha marchado. Se ha decretado un paro de 72 horas por parte de los petroleros brasileños, que fue apoyado por el resto de los sectores aquí en Brasil, en un marco muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vimos conductores, choferes apoyando la paralización, el corte de las vías en São Paulo, un escenario atípico aquí en Brasil, Tatiana. Pues quiero preguntarte además por la encuesta de Datafolha, donde plantea, tú también lo contabas durante esta jornada, que más del 75% de la población brasileña apoya este paro, esta huelga de los petroleros, de los camioneros, de los transportistas, todo directamente relacionado con el alza indiscriminada de precios del combustible. Cuéntanos más de ello. Sí, es cierto, ha contado, según esta encuesta de Datafolha, con apoyo a la huelga de los camioneros, una huelga que en un comienzo parecía una disputa solamente entre empresarios y el gobierno para que se extingan los impuestos. Ahora ha adoptado también el apoyo a los camioneros autónomos que continuaron en las calles después de que los sindicatos de patrones llegaron a un acuerdo con Michel Temer. Y en ese sentido la población apoyó a estos camioneros autónomos a continuar paralizando las vías. En este momento en São Paulo 1 de cada 4 puestos cuenta con combustible, hay enormes filas para acceder a los combustibles y sin embargo la población continúa apoyando este paro de camioneros y muestra que hay un descontento generalizado en cuanto a las políticas adoptadas por el gobierno de facto, en cuanto a las políticas neoliberales que se vienen llevando aquí a cabo en Brasil, Tatiana. Respecto a las centrales obreras, Nacho, algo importante para destacar. Algunos medios locales destacan de una manera no sustancial, pero es importante plantearlo, que hay centrales obreras, unas muy fuertes, unas locales, que comienzan a unirse, lo cual no resulta ser nuevo en Brasil. También te preguntamos de ello. Sí, es cierto, hay sectores sindicales que comienzan a adherir a estas huelgas. También hay movimientos de ultraderecha que piden la salida de Michel Temer. Se dan dos escenarios. Por un lado, una vía de movimientos sociales que piden la salida de Temer y piden elecciones directas, que haya una libertad, que sea liberado Luis Ignacio Lula da Silva para que tenga derecho a participar de las elecciones, y por otros sectores de ultraderecha que piden una intervención militar en Brasil y también piden la salida de Temer. Entre esos dos escenarios se disputa el futuro de Brasil, entre la ultraderecha y sectores que piden la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva. El escenario es incierto aún. Lo único cierto es que el grueso de la sociedad pide la salida de Temer, pide la salida de Pedro Parente y rechaza las privatizaciones que se vienen llevando a cabo en Petrobras. Esta semana vivimos manifestaciones de profesores, manifestaciones de choferes y hoy manifestaciones de movimientos sociales en la Avenida Paulista, que se ha vuelto un escenario continuo de protestas sociales. Nacho, otra cosa que es importante de conversar en este momento, el gobierno del presidente no electo de Temer dice que detrás de este paro se encuentran poderosos petroleros para tratar de hacerle un boicot a su gobierno. ¿Qué dicen quienes directamente se ven vinculados y señalados por esa denuncia de Temer? El gobierno de Michel Temer intentó criminalizar a aquellos camioneros que aún continuaban bloqueando las rutas de Brasil, y ocurrió lo mismo hoy con el Tribunal Supremo del Trabajo, que ambos sectores han dicho que las protestas contra el gobierno son de carácter político, y claro que son políticas, porque corresponden con lo que está ocurriendo en Brasil, con la privatización de la mayor empresa estatal brasileña para dar lugar a un modelo de importación del combustible diésel y un aumento de este combustible. Hoy Brasil se ha convertido en el mayor importador de diésel de los Estados Unidos, teniendo enormes reservas de petróleo aquí en Brasil. El país está sacando afuera ese petróleo, esa materia prima, para reingresarla al país y que no pase por las refinerías brasileñas. Se ha disminuido la acción de las refinerías en Brasil y hay una política clara de entrega de la estatal Petrobras a los capitales internacionales. En ese sentido, claro que son políticas estas protestas por parte de tanto de los camioneros como de los petroleros, y han sido criminalizadas por parte del gobierno de Michel Temer, como también por parte del Tribunal Supremo del Trabajo, que advirtió amenazas de 500.000 reales por día a los sindicatos que adhieran a esta huelga de petroleros, que de todas maneras se está llevando a cabo por 72 horas.
y en ese conjunto van 10 días de paro nacional. Me queda algo por preguntarte, ya nos hablabas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, cómo aparece en medio de toda la movilización ese rechazo al encarcelamiento que ya cumple más de un mes. Durante esta jornada, un tribunal regional federal exige la restitución de los derechos como expresidente. ¿Qué repercusión ha tenido esto y qué significa, Nacho? Sí, es cierto, ha ocurrido eso y además en la última semana se ha manifestado una nueva encuesta del Instituto Vox Populi que muestra a Lula con chances de ganar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo hoy. Se supera por más del doble al resto de los adversarios y en ese escenario aparece Lula como favorito a las elecciones presidenciales, aún estando en prisión, lo que insisten en lo que insisten los movimientos sociales, y hoy frente a la puerta de Petrobras pedían la libertad de Lula, que se vuelva aquel proceso de prestigio para la empresa brasileña, para la principal empresa brasileña, frente a la creciente privatización que se llevó a cabo durante el gobierno de Michel Temer. Otro punto importante es que hoy Danny Glover, el actor estadounidense, también embajador de la ONU, se ha manifestado y ha participado de la vigilia Lula Libre en Curitiba, y ha mostrado su apoyo y ha reivindicado también la necesidad de que Lula sea liberado. Ha caracterizado esa prisión de Lula como una prisión política y en ese sentido aparecen las diferentes fuerzas internacionales también pidiendo la excarcelación de Luis Ignacio Lula da Silva. El escenario aún es incierto hacia las elecciones de octubre, ¿no es cierto? Que hay sectores de ultraderecha en las calles, hay sectores también que buscan la democracia y el derecho de Luis Ignacio Lula da Silva a ser candidato en las elecciones, Tatiana. Ahí está, entonces ese es el completo panorama de la jornada que ya termina. Nacho, gracias por entregarnos todos esos detalles. Muy buenas noches. Allí teníamos a nuestro corresponsal permanente de Sao Paulo, Ignacio Lemus. Y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Colombia. Las denuncias de fraude a favor del candidato a la presidencia, Iván Duque, crecen. El centro de las miradas se posa en un formulario que habría sido alterado por jurados de mesa el pasado domingo. Las instancias involucradas se han pronunciado. Tenemos el análisis. Es Noticia Colombia. Mientras avanza el proceso de escrutinio, la jornada electoral del pasado domingo se ve cubierta por un manto de dudas por múltiples acusaciones de fraude durante la transmisión de los datos durante esa misma jornada. La denuncia la hacen miles de colombianos a través de redes sociales. Las instancias involucradas se han pronunciado al respecto. Aquí tenemos esos detalles. Múltiples denuncias han surgido acerca de presuntas manipulaciones de los formularios E14 que utilizaron los jurados de votación en la jornada electoral del pasado 27 de mayo. La víspera, el candidato por la coalición Colombia Humana, Gustavo Petro, expresó mediante un tuit: la Fiscalía debería comenzar investigación inmediata a los jurados de las mesas que se van reportando con formularios E14 adulterados. Estos fraudes de los E14 solo se pueden hacer si la registraduría local permitió jurados de un solo partido. En las redes sociales, miles de personas publicaron imágenes de las presuntas irregularidades en los formularios. Estas irregularidades consistirían en modificaciones en las rayas que se utilizan para señalar los espacios en blancos y que fueron convertidas en un número que termina sumando votos al candidato uribista Iván Duque, así como algunos números que parecen haber sido cambiados o no escritos correctamente. Los departamentos en los que más se habría registrado el fraude denunciado por Petro son Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Tolima. Las denuncias se dan en momentos en que avanza el escrutinio de las más de 96.000 mesas de votación, proceso que inició la mañana del martes. La registraduría salió al paso a las denuncias. En un comunicado explica que el formulario E14 tiene 3 ejemplares. El de transmisión, que es para la entrega de los resultados el día de la jornada, el de delegados para digitalizar los datos recopilados y el de claveros, que es el de los escrutinios oficiales.
Este miércoles, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, reconoció que las enmendaduras y tachaduras sí se presentan, pero aseguró que la entidad ya confrontó los formularios cuestionados, es decir, los de los jurados con los de claveros que llegan finalmente al proceso de escrutinio y que en estos coinciden los datos. Galindo dijo que no todo error puede llamarse fraude electoral. Entre tanto, la directora de la emisión de observación electoral, Alejandra Barrios, informó que revisarán dichos formularios y harán comparaciones para esclarecer cuál es el porcentaje de tarjetones que tienen errores y si estos fueron cargados al escrutinio. La investigación se hará en 13.000 mesas de votación, escogidas aleatoriamente. En este escenario, 2 candidatos se preparan para el balotaje presidencial. En la primera vuelta, Iván Duque obtuvo 7.569.693 votos y Gustavo Petro 4.851.254. Pero esto no fue suficiente para ninguno, por lo que el reacomodo de alianzas para el próximo 17 de junio será decisivo para el futuro del país. Tenemos más información a esta hora con José Manuel Jiménez desde la capital colombiana, desde Bogotá. Hola José, muy buenas noches. ¿Qué otros sectores políticos se pronuncian con respecto a estas denuncias de fraude que vemos como crecen y crecen, pasan de redes sociales a través de los videos a hechos concretos, como por ejemplo llevar las impugnaciones a registradurías locales? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, a las denuncias de compra de votos y de miembros de la fuerza pública manejando material electoral, como ocurrió en la ciudad de Cali, se suman estas nuevas denuncias. El diligenciamiento irregular de varios formularios, el E14, donde se consignan los votos que logra cada candidato en cada mesa. A esto se refirió la ex candidata vicepresidencial Claudia López, que dice que errar es de humanos, de equivocarse es de humanos, pero que las equivocaciones todas vayan dirigidas al candidato Iván Duque del Centro Democrático, pues no es tan humano. Esto también va avalado, recordémosle a los televidentes que el candidato Gustavo Petro semanas atrás había denunciado posibles irregularidades en estas elecciones de la primera vuelta que ocurrió el pasado 27 de mayo y que el gobierno nacional desestimó, incluso catalogando que el candidato Gustavo Petro quería victimizarse antes de las elecciones presidenciales. Pero no fue él el único que hizo estas denuncias. Recordemos también que la Fundación Paz y Reconciliación y uno de sus integrantes, el analista político y de conflicto armado y electoral, Ariel Ávila, presentó un estudio, un informe una semana antes, y también el gobierno nacional, las autoridades electorales, el registrador nacional de Colombia, como se dice popularmente en Colombia, se le fue encima, lanza en ristre al informe y le exigió públicamente demostrar o dar a conocer las pruebas de esos supuestos irregularidades que podrían ocasionarse en el transcurso de las elecciones. Pues hoy el registrador, 3 días después, ha dicho que no hay ningún fraude, que las cifras de los votos está efectivamente bien consignada en los formularios, pero esto no convence a la opinión pública y realmente cada día, cada elección, el pueblo colombiano le pierde confianza a la Registraduría Nacional. Recordemos que no es el primer caso, Tatiana y televidentes. En las elecciones legislativas de 2014, luego de que ocurrieron estas elecciones legislativas, el movimiento cristiano Mira denunció fraude electoral. Pasaron 4 años, Tatiana, marzo de 2018, y el gobierno colombiano y el Consejo Superior debieron aceptar que sí hubo fraude y debieron entregarle 3 curules nuevamente al movimiento Mira. 4 años después, es decir, pasó la legislatura y después de la legislatura prácticamente les devolvieron esas curules al movimiento Mira. El 11 de marzo vuelve y se presentan las denuncias de posible fraude. Lo denunció la Fundación Paz y Reconciliación. Nadie tomó atención, nadie tomó atenta nota de lo que denunciaba la Fundación, y hoy Colombia nuevamente se ve enfrascada en un posible fraude por el diligenciamiento irregular de uno de los formularios luego de los escrutinios del pasado domingo, Tatiana.
Centro de todo esto es la denuncia que se hacía a través de la Fundación Paz y Reconciliación que retomaba el candidato a la presidencia Gustavo Petro y tenía que ver con los jurados de votación que habrían cambiados para favorecer a través de las empresas privadas al candidato Iván Duque. La pregunta es, no sé si ya hay información al respecto, por eso te lo pregunto, ¿qué se dice con respecto a la segunda vuelta presidencial? ¿Habrá cambio de jurados o serán los mismos de la primera vuelta del pasado domingo? Tatiana, al respecto el registrador no se ha pronunciado sobre posibles cambios en la estructura o en la dinámica a desarrollar para la segunda vuelta, pero debido a este escándalo, el ministro del Interior, el señor Guillermo Rivera, ha tuiteado el día de hoy en su cuenta personal que para mañana a las 4 de la tarde se cita nuevamente a la Comisión Nacional de Garantías Electorales para analizar estas denuncias. También recordemos que el ministro se vio obligado días antes de la elección, 3 días antes, a citar nuevamente a esta comisión por las denuncias anteriores a la justa electoral de la primera vuelta del domingo 27 de mayo. Otra vez el gobierno nacional deberá citar a esta junta. Mañana 4 de la tarde esperaremos cuál es la respuesta del gobierno nacional, si es igual a la que se produjo días antes de la elección, en donde decía y aseguraba y le afirmaba a los colombianos que todo estaba en regla y que no se iba a producir ninguna irregularidad en las elecciones. El asunto no es que se reúnan, el asunto es que tomen realmente decisiones. Gracias, José. Muy buenas noches. Así es. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos, de conflicto. Nos acompaña también desde Bogotá, la capital colombiana. Doctor Villarraga, buenas noches, bienvenido a Noticia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo para todos quienes escuchan y vean a Telesur. Muchas gracias. Doctor Villarraga, que se equivoquen algunos formularios C14 podría pensarse que evidentemente es un error humano, pero que se equivoquen muchos es allí donde parte el nivel de preocupación y donde trasciende la denuncia de redes sociales pues a la vida real. ¿Cómo ve usted ese escenario? Lo real es que las irregularidades, las expresiones de fraude siguen siendo constantes en todas las elecciones colombianas. La discusión está hasta dónde se da ese fraude. Hay fraudes en el sistema cibernético, en el sistema de software. Ya hay un fallo judicial referido a elección de 3 senadores. Ha habido fraudes que comprometen a funcionarios corruptos de la registraduría. También ha habido investigaciones y fallos judiciales. Y hay fraudes en la realización manual y la manipulación de la información directa en el hecho de realizar el voto de la ciudadanía. Son 3 niveles de riesgos que no han sido subsanados, no se ha llevado a efecto el registro electrónico del voto como existe en otros países del mundo, los controles y las decisiones demandadas por la justicia no han sido atendidas por el gobierno nacional. De manera que los hechos no son aislados, es una situación preocupante. Es un modus operandi claro, la alteración de los registros del E14. Casualmente aparecen en todos los hechos denunciados y que ha circulado información a favor del candidato uribista Iván Duque. Y esta situación se está demandando en el país desde varias regiones y desde varias candidaturas su inmediata investigación. El candidato Petro y otras voces hicieron la denuncia oportunamente, advirtieron de los riesgos, fueron tratados de manera agresiva por el presidente de la República y por distintas voces de medios de comunicación de los principales medios. Fueron tratados inclusive como un ataque a las instituciones, como una forma de desinstitucionalizar o de crear zozobra, cuando era un riesgo real y los hechos están dando la razón. Colombia necesita garantías en esta elección tan importante que se avecina entre estas dos candidaturas, la de la derecha y la de los sectores de izquierda y progresistas. Y estos hechos de fraude deben ser inmediatamente investigados y esclarecidos, a pesar de que el registrador, de manera un poco absurda, niega
que existan estas irregularidades que a diario se están evidenciando. Que lo que dice el registrador Juan Carlos Galindo es que puede ser un error humano, una enmendadura, una tachadura, pero que eso no implicaría necesariamente una irregularidad o un fraude. Ahora bien, doctor Villarraga, usted bien lo ha dicho, no es la primera vez que sucede, es un mal lamentablemente endémico en Colombia. ¿Qué tendrá entonces que pasar? Y tendría que ser desde el propio partido, desde la propia coalición de la Colombia Humana, el próximo 17 de junio, cuando se dé el balotaje, para que esto no suceda. De alguna manera, me refiero, deberá ser el control del Estado asumido por el control del pueblo. Para verlo en una óptica de lo posible, de lo optimista, Colombia viene siendo fuertemente sacudida por las denuncias de corrupción. Los mismos resultados electorales muestran un rechazo a las redes clientelistas y hay una vigilancia y una veeduría muy fuerte desde la ciudadanía. La labor de organizaciones como la MOE, la Misión de Seguimiento Electoral, la presencia de observadores internacionales, miles y miles de ciudadanos que hacen denuncias, que graban en sus celulares, que mandan la información de este tipo de irregularidades, el hecho mismo de reforzar la presencia de los testigos, el hecho de que se investiguen los jurados comprometidos con irregularidades en sus mesas y que se abra la investigación inmediata contra la registraduría, todos son posibilidades para cerrarle el paso a estas manifestaciones de fraude. Colombia está por definir una elección histórica en su futuro rumbo, o la era de construcción de una paz democrática o reversar los procesos en torno a la paz y al progresismo por un gobierno de derechas. Y la ciudadanía colombiana necesita garantías y de inmediato las autoridades deben responder con eficacia para salirle al paso a estas manifestaciones de fraude. Duda, doctor Villarraga, porque también lo que hemos visto históricamente es que ante ese nivel de mantos de duda, ante la corrupción, ante todo eso que estamos discutiendo, lo que la gente hace es de manera cotidiana no salir a votar. Y cuando vimos un repunte en la disminución del abstencionismo, vale la preguntarnos cómo será ese escenario perfilándolo para la segunda vuelta presidencial. Agreguemos tres casos, tres circunstancias que se están dando. Una, ya está citada una reunión al más alto nivel, con presencia del presidente, con presencia del registrador, con presencia de las delegaciones de las candidaturas. Debe haber un tratamiento serio de parte del Estado. Y en segundo lugar, hay que insistir en una gran movilización ciudadana de observancia y de veeduría, de presencia de testigos en todas las 100.000, algo más de 100.000 mesas, para salirle al paso a estas circunstancias de fraude que han sido, entre otras, uno de los motivos históricos del conflicto armado en Colombia, como es conocido. Doctor Villarraga, en medio de este escenario no puedo dejar de preguntarle acerca de las coaliciones de cara precisamente a la próxima vuelta, el balotaje del próximo 17 de junio. Ya los conservadores toman postura, los liberales dicen 40 y pico de 50 congresistas liberales dicen que se van con el candidato uribista de la extrema derecha, Iván Duque. Los conservadores han hecho lo mismo. El candidato a la vicepresidencia por Cambio Radical de Germán Vargas Lleras, el exministro de la Defensa, dice que también se va con Iván Duque. Digamos, se va configurando lo que parecía bastante previsible, salvo con el Partido Liberal, producto de las fracturas internas. Por ahí quiero preguntarle primero su visión. Luego vamos con lo que se esperaría con respecto a la Colombia Humana de Gustavo Petro. Hay una gran dinámica de acuerdos políticos, de conversaciones, como usted bien lo advierte en su comentario y pregunta. Ya sobre todo hay explícitos acuerdos en las derechas en torno al candidato Iván Duque y se están dando conversaciones muy dinámicas también en sectores de izquierda y progresistas que sin duda alguna irán a conformar una gran coalición, una amplia coalición. Recordemos que si bien
tuvo mayor votación el candidato de derecha Iván Duque. Las distintas candidaturas, 3 de carácter progresista, sumadas, dan un volumen de mayor votación que el que consiguió el candidato de las derechas. De manera que en eso, digamos, hay una puja y hay una disputa política bastante cerrada e importante. Hoy ya oficializó el Polo Democrático Alternativo el respaldo a la candidatura de Gustavo Petro de Colombia Humana. Viene discutiendo a su interior la coalición del candidato Fajardo. Sectores del Partido Verde ya han expresado su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro. Ya el movimiento ASI y otros sectores de izquierda como Fuerza Ciudadana también han oficializado su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro, que tiene adhesiones múltiples también en sectores sociales y en sectores ciudadanos diversos. Pero doctor Villarraga, permítame le pregunto una cosa con respecto al Polo Democrático. Un congresista, un líder emblemático del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, que estaba con los Verdes, que estaba con Sergio Fajardo, dijo durante esta jornada: está bien la decisión que toma el Polo Democrático Alternativo, pero permítame que yo decida por quién votar. Yo veré si voto o no voto. ¿Qué implicación tendrá esto? Me refiero por la figura, por lo que representa el senador Robledo. Hubo una reunión del Comité Ejecutivo del Polo Democrático Alternativo entre las 5 de la tarde y hace poco rato terminó esa reunión. Concluyó en el respaldo oficial al seno del Polo. Hay una postura claramente mayoritaria a favor de la candidatura. En estos momentos ya se surte una reunión entre Gustavo Petro, entre su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo y la delegación del Polo. Sin duda alguna tiene peso y voz el senador Robledo. Recordemos que él es uno de los 5 senadores del Polo Democrático Alternativo. Él no ha compartido esta posición, es una posición minoritaria, pero es una posición, digamos, de un sector que tiene derecho a discrepar al seno del Polo, pero que de conjunto la mayoría de la organización Polo Democrático Independiente se suma y participa activamente y entrega sus consideraciones y recomendaciones a la fórmula electoral presidencial de la Colombia Humana. Raga, y me queda una pregunta con respecto a la coalición Colombia de Sergio Fajardo. Ellos decían que en los próximos días seguirían analizando. Usted bien lo dice, hay distintos sectores que ya le hacen guiño a la candidatura de Gustavo Petro. Pero ¿qué tendrá que pasar para que la coalición en su conjunto llamen a votar por el gobierno de Petro, por la candidatura de Petro? Solo corresponde a los 3 sectores de la coalición finalmente ver si coinciden o no en el llamado expreso a respaldar la candidatura de Gustavo Petro. No hay certeza de que suceda esa situación. Se viene desenvolviendo en el sentido ya comentado, es decir, de los 3 integrantes ya el Polo respalda a Gustavo Petro, del Partido Verde quizás un sector amplio respalde a Gustavo Petro a la presidencia y otro sector llame al voto consciente, al voto libre, pero no lo hacen en oposición y no lo hacen dejando de desconocer unas coincidencias muy amplias de tipo político, de tipo programático y en el sentido de la renovación y la lucha contra la corrupción con el candidato Gustavo Petro. Y está pendiente el pronunciamiento del propio candidato Fajardo y de su agrupación política Compromiso Ciudadano, que no ha hasta el momento hecho ninguna nueva declaración al respecto. Un momento histórico realmente para Colombia. Gracias, doctor, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Y muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Vamos de nuevo a la mesa para compartir con ustedes más reflexiones, más análisis. Miren ustedes, en nuestra sección de artículos queremos compartir con ustedes Colombia a un paso del cambio, de Gisela Brito, de CELAC. El progresismo en Colombia acaba de hacer historia, el país no será el mismo después de esta elección presidencial. Gustavo Petro obtuvo 4.850.000 votos, según el preconteo oficial, lo que equivale al 25,08%, y disputará la segunda vuelta el próximo 17 de junio con Iván Duque, el candidato de Uribe. La jornada electoral arrojó 2 grandes sorpresas. Una, un nivel de participación inédito, miren esto, es importante recordarlo, 53,38%, que supone 9 puntos el promedio histórico de la constituyente del 94.
porcentaje que además podría incrementarse en la segunda vuelta. Y 2, esta vez la maquinaria no resultó infalible. Ahí los dejamos para que lo compartan completo en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda última pausa de esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia México, justo a un mes de la contienda presidencial, la intención de voto favorece al candidato progresista Andrés Manuel López Obrador. Esto lo revela la más reciente encuesta de opinión y nos preguntamos, ¿la maquinaria opositora lo dejará ganar? Vamos a ver qué dice un experto al volver aquí en Es Noticia. En Noticia México, justo a un mes para la contienda electoral, la intención de voto sigue definiéndose. Así lo revela la encuesta más reciente, que da como favorito, con una amplia mayoría, a uno de los 4 candidatos en contienda a la presidencia. Revisemos estos datos y también quién es cada uno de ellos. El próximo 1 de julio se llevará a cabo el denominado proceso electoral federal. El proceso es calificado como el más grande en la historia del país por el número de cargos que se disputarán. Se elegirán presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales. 4 candidatos aspiran a la presidencia luego del retiro de Margarita Zavala. Una encuesta publicada este martes, realizada por el diario Reforma, muestra la intención de voto si las elecciones fueran hoy. Andrés Manuel López Obrador, respaldado por los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, lidera con 52%. Le sigue Ricardo Anaya, del PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano, con el 26%. Luego está José Antonio Meade, del partido de gobierno PRI, con 19%, y el independiente Jaime Rodríguez, con el 3%. Andrés Manuel López Obrador es politólogo y escritor, candidato a la presidencia en 2006 y 2012, y fundador del partido Morena desde 2015 hasta 2017. Ricardo Anaya es abogado, político y profesor. Fue presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso 2013-2014 y presidente nacional del PAN del 2015 a 2017. José Antonio Meade es político, economista y abogado. Fue secretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público en la gestión de Enrique Peña Nieto. Y Jaime Rodríguez es político e ingeniero agrónomo. Fue presidente municipal de García, en Nuevo León, de 2009 al 2012 y gobernador del estado de Nuevo León desde octubre de 2015. Uno de ellos tendrá la gran responsabilidad de conducir a México desde el 1 de diciembre de 2018 por 6 años, sin derecho a reelección. Entre los graves problemas que deberá enfrentar al asumir las riendas están la delincuencia organizada, reflejada en el incremento del narcotráfico, asesinatos de periodistas, líderes políticos y sociales. En igual escala está la desigualdad social. Según el informe de la Oxfam 2018, México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad social en el mundo. El documento revela que 10 millonarios concentran tanta riqueza junto a 50 millones de pobres. Educación, salud e ingreso justo son parte de la demanda. Asimismo, el nuevo presidente deberá atacar el gravísimo flagelo de la corrupción enquistada en el Estado. Una estadística pública sobre la percepción de corrupción en el país lo demuestra. El informe presentado por la secretaria de la Función Pública ante el Congreso muestra que los servidores públicos solo tienen un 38,7% de credibilidad y el gobierno federal apenas llega al 25,5%. Ese panorama, hay elecciones el próximo 1 de julio, mega elecciones, no solamente se elige presidente y vicepresidente, sino como veíamos en la nota, autoridades locales. Así vamos con el análisis, saludamos a Máximo Modonesi, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en movimientos sociales y políticos, nos acompaña desde el DF. Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Lo que nos preguntábamos en los titulares y antes de entrar de lleno con este tema, con México.
¿Usted cree que como están las cosas hoy, como lo plantean las encuestas, con esa amplísima ventaja que cada vez toma más y se siente mucho más cómodo Andrés Manuel López Obrador, ¿usted cree que de llegar en ese escenario al próximo 1 de julio la maquinaria tradicional política lo permitirá? Es una pregunta muy difícil de contestar porque aparentemente la maquinaria está dejando pasar, por ejemplo, esas encuestas. O sea, si la maquinaria estuviera ya operando, ya debería incluso contrastar esos datos. A mí me llama mucho la atención de que el clima que se está generando es un clima, digamos, propicio, que está preparando la llegada de López Obrador. Y al mismo tiempo es obvio que su llegada implica una serie de tensiones, de desajustes respecto a procesos de reproducción del poder que habían seguido una pauta bipartidista de alternancia entre PRI y PAN, con división del poder. Entonces es cierto que López Obrador está incorporando en sus filas mucho priismo y está abriéndose hacia el centro, está tratando de dialogar con empresarios, se está, digamos, haciendo una apuesta muy similar a la que hizo Lula y que llevó a Lula a ser presidente de Brasil. Y por lo tanto, digamos, esa hipótesis, digamos, Lula, es la que está en curso. Después ya vimos lo que pasó también con Lula, o sea, en un momento se aceptó y en un momento se rechazó. Entonces, como presidente, por parte de los poderes fácticos, por parte digamos, de las clases dominantes. Entonces, lo que habría que ver yo creo que se está dando, o sea, lo que yo supongo y creo que se entrevé, es que se está dando un debate y se están dando posiciones y están reacomodando las posiciones de las derechas en México, las derechas que ya no están ofreciendo salidas de gobernabilidad. O sea, el PRI y el PAN, no solo al ciudadano común, sino a las propias clases dominantes. Y entonces es posible que parece que se está gestando una opción López Obrador, que es una opción que encuentra un punto de equilibrio entre sectores populares que están apostando a una salida distinta y sectores de clase dominante que están buscando de cualquier manera estabilizar un país cuya estabilidad es muy precaria en términos sociales, de convivencia y por lo tanto también en términos económicos. De allí que se debe entonces entender por qué el ataque permanente de Anaya y de Meade a AMLO, a la figura de él como candidato presidencial. Pues el ataque permanente, digamos, es necesario para ellos, incluso en el escenario de su supervivencia. O sea, aquí habría que ver. Primero, no lograron ponerse de acuerdo. No hay, digamos, yo creo que Anaya y Meade, o sea, el PRI y el PAN, no lograron hacer sus primarias, para decirlo así. Es decir, no lograron resolver la idea de quién era el candidato que enfrentaba a López Obrador y que podía sumar todas las fuerzas de la oposición a López Obrador. Porque López Obrador tiene mucho voto, digamos, mucha intención de voto a su favor, pero también es el candidato más rechazado, o sea, con mayor rechazo, porque históricamente es el que se ha colocado en el escenario, lleva 2 candidaturas, entonces también tiene un voto de rechazo. Ahora, parecería que lo que no resolvieron las 2 candidatos de derecha es como una primaria interna que posicionara a uno de ellos como para ser el verdadero rival. En ese sentido, al mismo tiempo, ambos están jugando algo que tiene que ver con hacer un papel decoroso, con posicionar aparatos políticos que necesitan posicionarse. Aquí no se juega solo una candidatura presidencial, bien se decía en el resumen anterior que se pasó, se juegan una gran cantidad de puestos, hay 500 diputados, 128 senadores, entonces también hay unas maquinarias políticas que detrás de la candidatura presidencial requieren también posicionarse, por lo tanto sus candidatos también tienen esa responsabilidad y juegan a capitalizar o canalizar los votos anti López Obrador, que sean suficientes o no para darles la victoria presidencial, pero de todas maneras es un capital político que está en disputa. Y en medio de este escenario es importante identificar los distintos sectores, de la sociedad me refiero. Usted habla de un voto popular, de un voto dominante, pero durante todos estos años, no solamente durante el gobierno de EPN, de Enrique Peña Nieto, el gobierno anterior de Felipe Calderón, hemos visto mucha movilización social que incluye otros sectores. Durante estos últimos años no ha sido distinto. ¿Qué tanto jalonarán esos otros nuevos sectores, estudiantes universitarios, profesores, profesionales, al voto de Andrés Manuel López Obrador?
Yo personalmente creo hay una generación de estudiantes y de jóvenes que se movilizó de forma muy intensa entre 2012 y 2014. Yo creo que van a votar, buena parte de ellos, digamos, los más politizados, los que se mantuvieron, digamos, activos, que en algún momento fueron conciencia crítica de ese país entre 2012 y 2014. Creo que van a terminar votando por López Obrador, pero también creo que no se sienten identificados con ese proyecto y ese partido. Yo creo que hay, digamos, una percepción digamos, política que no forzosamente encuentra ahí una representación. Otra cosa es que haya un voto útil hacia López Obrador. Yo creo que está sucediendo eso. No creo que haya un voto, yo creo que el voto duro de López Obrador está establecido y es limitado. Yo creo que hay una convergencia de intención de voto, entre las cuales participa también sectores de los movimientos sociales. Yo estoy haciendo una investigación sobre cómo se están posicionando las organizaciones y los movimientos sociales más representativos respecto a la campaña de López Obrador. Sí, y se nota que es una actitud allí con respecto pragmática. al voto útil, tiene Sí. mucho que ver, se lo pregunto, profesor, con el Sí, voto dígame. de rechazo a los partidos tradicionales y a sus figuras tradicionales. Absolutamente, absolutamente. Eso yo creo que encarna López Obrador hoy en día y es una confluencia de un voto que va a ser también una responsabilidad muy grande si es que llega a la presidencia, porque de alguna manera, digamos, no forzosamente encabeza un movimiento, no hubo movilización popular. López Obrador habla de un despertar ciudadano en esa coyuntura. Yo creo que es un despertar ciudadano respecto a una situación de emergencia nacional que lo ubica como una posible alternativa, pero no hay, digamos, realmente un liderazgo de un movimiento amplio, y hay muchos sectores escépticos, críticos, incluso muchos más a la izquierda. Ese movimiento hacia el centro, esa incorporación de franjas conservadoras que ha hecho de forma sistemática, tiene muy descontentos a sectores que incluso lo apoyaban de forma mucho más entusiasta. O sea, es una reacomodo que también implica un desplazamiento en términos de representatividad. Ahora, otra cosa es el voto útil, ese voto de rechazo. Sin duda, para llegar a obtener 52% de intenciones de voto, López Obrador sin duda está capitalizando una percepción de que ni el PRI ni el PAN ofrecen una salida a la crisis societal que se está viviendo, que no solo es económica, es social, es de convivencia. Entonces creo que ahí es muy cierto lo que usted dice. Gracias por ese análisis, profesor. Un placer. Hasta la próxima. Igualmente, gracias por la invitación. Buenas noches. A usted muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado durante esta hora en esta emisión de Noticias, en la que le proponemos, como siempre, el análisis de la jornada, el análisis de la coyuntura. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, con eso los dejamos. Hasta mañana.